Introducción de un nuevo término. Término técnico o un término o etiqueta clave dentro de la narración. Luego de que ha sido usado por primera vez no se debe colocar en cursiva. Por ejemplo, el término backward masking o macarado de hacia atrás o reverso. Aquí lo utilizan como en cursiva. Una letra, palabra o frase citada como un ejemplo lingüístico. Palabras tales como grande y pequeño. Ahora, las abreviaturas. Eh, Recordemos que las abreviaturas suelen ser utilizadas para eh, facilitar la lectura y para la comprensión rápida de algunos términos de algunas instituciones, por ejemplo, o de algunos términos que en el transcurso de la narración se hacen recurrentes o que el usuario suele tener cierto conocimiento sobre el tema. Eh, Partiendo de esa idea, es bueno recordar que no se debe utilizar abreviaturas que sean muy oscuras, muy difíciles de entender, porque recordemos que la idea principal del documento es que una comunicación, que existe una comunicación clara entre el escritor y el lector, y poder transmitir la idea en ese sentido. Este, Dentro de este contexto, las normas APA establecen que las abreviaturas estándar, por ejemplo, para unidades de medida, no necesitan ser escritas sin abreviatura en el primer uso, un centímetro y todo eso. Explicar el término y luego solo abreviar, no intercambiar entre la forma abreviada y la forma no abreviada del término. O sea, una vez que ya tú abrevias, por ejemplo, tiempos de reacción, luego simplemente puedes utilizar la versión abreviada. Para material dentro de paréntesis, se recomienda utilizar términos en latín abreviados. Y si vas a utilizarlo y cuando se trata de material que está fuera del paréntesis, debes utilizar la traducción al español. Una excepción a esta regla en las listas de referencias y en los textos. Debes utilizar la abreviatura latina et al. Ahí sí se escapa, pues es la misma tanto afuera como dentro de paréntesis. Et al significa y otros. Y como decía, se debe usar tanto de la misma forma afuera o adentro del paréntesis. No se deben repetir unidades de medida abreviadas cuando se expresan varias cantidades, por ejemplo 16 o 30 kHz, etc. No se debe insertar espacios después de puntos internos en la abreviatura. Por ejemplo, la abreviatura por ejemplo o la abreviatura AM. No escribas como abreviatura las unidades que no son acompañadas por valores numéricos. Por ejemplo, aquí el texto medido en centímetros. Esto no va abreviado. No abrevie estas unidades de tiempo: día, semana, mes, año. Pero estas sí: hora, minuto, segundo, milisegundos y nanosegundos. Escribe los nombres completos de las unidades cuando es apropiado. No uses símbolos o abreviaciones de unidades en plural. Esto es totalmente incorrecto. Centímetros con una S. No empezar oración con abreviatura o un símbolo en minúscula. Por ejemplo, libra o un símbolo, un A, que tenga algún significado dentro de la narración. No se debe. Empiece las oraciones con una abreviatura o acrónimo capitalizado. Por ejemplo, Estados Unidos o APA. O con un símbolo conectado a una palabra. Esto sobre todo para química o biólogos, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta que cuando vas a utilizar esta forma dentro del texto, la primera palabra luego del guión va en minúscula. Pero si estás inicializando un párrafo, debes colocarlo capitalizado. Con respecto a los números, las normas APA establecen: se debe usar numerales para expresar números mayores o iguales a 10 y palabras para menores a 10. Por ejemplo, 12 centímetros de ancho o el 10% restante o 25 años de edad. Todo como son mayores o iguales a 10, se debe utilizar numerales. Números en el resumen o en algún gráfico de un documento. Números que inmediatamente preceden una unidad de medida, como centímetros, miligramos. Números que representan funciones estadísticas o matemáticas, fracciones o cantidades decimales.
porcentaje, razones y percentiles y cuartiles. Por ejemplo, multiplicado por 5 o 3 veces más, que es una proporción. Use números cuando representan tiempo, fechas, edades, récords y puntos en una escala o sumas exactas de dinero. Excepción a esta regla. Use palabras para las aproximaciones de números de días, meses y años. Por ejemplo, aproximadamente 3 meses atrás. Ahí se colocan en letras. Use palabras para expresar cualquier número que empiece una oración, título o encabezado. Cuando sea posible, replantea el texto para que no comience con un número. Por ejemplo, 12 estudiantes mejoraron y 12, aquí sí debes utilizar numerales, no mejoraron. Fracciones comunes, una quinta parte de la clase o 2/3 de la mayoría. Usos universalmente aceptados también se debe utilizar en palabras. Decimales. Use un 0 antes del punto decimal cuando las cantidades puedan ser menor que 1. Esto para cantidades que pueden exceder a 1. Por ejemplo, 0.23 centímetros y segundos pueden ser de varias cifras. Use un 0 antes de una fracción decimal. No use un 0 antes de una fracción decimal cuando las cantidades puedan ser mayores que 1. Esto es para cantidades que no pueden exceder a 1. Correlaciones, proporciones, probabilidades, etc. El número de lugares decimales a usar. Redondea tanto como puedas mientras tengas en mente la perspectiva y la precisión estadística. Recuerda que menos dígitos decimales son más fáciles de comprender. Algunas veces se recomienda cambiar la escala para, por ejemplo, si necesitas presentar algo en un mapa o algún gráfico. Es recomendable también pues esta práctica, cambiar la escala para hacer los números más entendibles, más legibles. Use puntos entre grupos de 3 dígitos en la mayoría de cantidades mayores o iguales a 1000. Ahora, excepciones a esto serían números de página, dígitos binarios, números seriales, etcétera, etcétera. Para las ecuaciones, puntúa todas las ecuaciones, incluso las dibujadas, es decir, las que están escritas sobre una nueva línea. Así, estas son dibujadas. Utiliza ecuaciones cortas y simples, tales como en la línea de texto. Ecuaciones en la línea de texto no deberían proyectarse hacia arriba o hacia abajo de la línea, tal como la que mostraba anteriormente. Dibuja ecuaciones simples si ellas deben ser enumeradas para una futura referencia. Dibuja todas las ecuaciones complejas. Enumera todas las ecuaciones dibujadas consecutivamente con el número entre paréntesis cerca del margen derecho de la página. Por ejemplo, cuando se hace referencia a la ecuación enumerada, escribe la referencia. Por ejemplo, escribe ecuación 3 sin abreviar, o escribe la ecuación tercera. Debes espaciar texto matemático tal cual como las palabras. Por ejemplo, A más B igual a C. Es tan difícil de leer como una frase sin espacio. Entonces, en vez de eso, acuérdate de agregar los espacios para hacer más fácil su comprensión. Unidades métricas. Use letras minúsculas al escribir las unidades sin abreviar. Ejemplo, metro, nanómetro. Al menos que aparezca en un material capitalizado o al comienzo de una oración. Usa el símbolo L para litro cuando este esté solo. Esto es para evitar que se confunda con el número 1. Escriba los nombres de las unidades en plural cuando sea apropiado. No escriba símbolos o abreviaturas de unidades en plural. Esto ya lo nombrábamos antes. Use letras minúsculas para símbolos, incluso en material capitalizado. Use el símbolo de porcentaje solo cuando le precede un número. También hay que acotar que, por ejemplo, para símbolos que sean potencia de 10, por ejemplo giga o mega, etcétera, estos símbolos sí se deben utilizar capitalizados. Usa el símbolo de porcentaje solo cuando le precede un número, de lo contrario use la palabra porcentaje. Excepción a esta regla: en encabezados de tablas y leyenda de imagen use el símbolo de porcentaje. Esto es para conservar espacio.
Ahora vamos a hablar un poco sobre las citas. Es importante siempre citar al autor para permitir al lector no solamente profundizar en el tema en el que tú estás tratando, sino también para dar reconocimiento, dar reconocimiento, sí, a su trabajo. Hay que acotar también que hay autores que permiten copiar hasta cierto, hacer citas de cierta cantidad de palabras sin ningún tipo de solicitud previa ante el autor. Sería bueno también en caso de citas muy largas o copias muy extensas, acordar con, con el autor. Esto es según recomendaciones de la propia APA. Para con respecto a las citas, para citas de menos de 40 palabras, incorpórala en el texto y encierra la cita con doble comillas. Si la cita aparece en media oración, termina la cita con comillas y continúa la oración. No uses más puntuación al menos que el significado de la oración lo requiera. Por ejemplo, aquí él sigue su texto, coloca el apellido, como son varios autores, coloca y otros, coloca el año y aquí coloca la cita. El número de página, coloca la puntuación correspondiente porque está en medio de una oración y continúa con la narración. Si la cita aparece al final de la oración, cierra el pasaje citado con comillas, cita la fuente dentro de un paréntesis inmediatamente después de las comillas y termina con un punto u otra puntuación fuera del paréntesis final. Aquí la narración continúa, utiliza la cita, coloca los dos apellidos, el año, la página y la puntuación correspondiente. Para citas de 40 o más palabras, se debe separar completamente del párrafo y se le daba un margen de media pulgada del margen izquierdo. Si la cita que utilices contiene más de un párrafo, debes darle una sangría a cada párrafo adicional que añadas en la primera línea, obviamente. Al finalizar, debes terminar con el punto y luego del punto vas a colocar el apellido, el año y por ejemplo aquí PP representa varias páginas, es el plural de página. Esto es porque la cita corresponde a 2 páginas en este caso. La cita debe contener un espaciado doble. Y bueno, esos serían los puntos clave para citas de más de 40 o más palabras. Alternativamente, si la fuente citada en la oración, introduciendo la cita en bloque, por ejemplo, solo la página o el número de párrafo es necesario al final de la cita. Por ejemplo, aquí la cita ya contiene el año y el apellido. Entonces, al finalizar, solamente vas a eliminar esto y vas a dejar el número de página. Muchas fuentes electrónicas no proveen números de página. Si los números de párrafos son visibles, úsalo en lugar del número de página. Usa la abreviación para. Aquí igual el apellido, el año, hablas un poquito, luego colocó la cita y colocó el párrafo. Si el documento incluye encabezados y no son visibles ni el número de párrafo ni de página, cita el encabezado y el número del párrafo seguido de la ubicación del material citado. Por ejemplo, aquí utilizó los apellidos, el año, la cita y aquí el lugar donde consiguió dentro del documento, seguido del párrafo. Si los encabezados son muy inconvenientes para citarlos completos, en cambio usa un título corto encerrado en comillas para la cita en el paréntesis. Hace la cita y aquí utilizó no una abreviación sino una versión corta del título y el párrafo.
Una cita directa debe ser precisa. Si por ejemplo existe algún error de deletreo por parte del autor, este tipo, o las puntuaciones o la gramática, esto se debe respetar completamente para las citas directas. Eh, Aunque esto pueda confundir a los lectores, inserte la palabra que cuando en este caso de error o de letreo debe insertar la palabra SIC, C y C, en cursiva y entre corchetes inmediatamente después del error de la cita. Ahora, una excepción a esta regla, por ejemplo, la primera letra de la primera palabra en una cita debe ser cambiada a mayúscula o minúscula. Ahí no es necesario colocar. Las comillas dobles se cambian a comillas simples y viceversa. Ahí tampoco es necesario colocar la palabra SIC. Usa 3 puntos elipsis espaciados dentro de una oración para indicar que has omitido material de la fuente original. Usa 4 puntos para indicar alguna omisión entre dos oraciones. Aquí, en esos 4 puntos, el primero sería para el párrafo primero y los otros 3 puntos para la elipsis como tal. No uses elipsis al inicio o fin de cualquier cita, al menos que necesites enfatizar que la cita inicia o termina en media oración. Si quieres enfatizar una palabra o palabras en una cita, colócalas en cursiva. Luego de las palabras en cursiva, inserta dentro de corchetes énfasis añadido. No omitas citas adjuntas dentro del material original que estás citando. El trabajo citado no necesita ser incluido en la bibliografía o en la lista de referencia, al menos que pretendas citarla como fuente principal en otra parte de tu documento. Por ejemplo, aquí Miller, en su narración, pues en su cita, toma texto y el texto que él está citando también incluye una cita de la American Cancer Society. Entonces, esto no es necesario colocarlo dentro de la forma del párrafo, en la cita del párrafo. Quizás necesite un permiso lo que comentaba antes, quizás necesite un permiso por escrito de parte del dueño del trabajo con derechos de autor. Si quieres incluir largas citas o si incluyes tablas o gráficas reimpresas o adaptadas. Para entender un poco mejor lo que significarían estos dos términos, reimpreso y adaptado. Reimpreso indica que el material es reproducido exactamente como aparece en el original, sin ningún tipo de modificación. Y adaptado se refiere a la modificación del material que de alguna manera se usa para un nuevo propósito, ya sea parafrasear o representar una teoría presentar una teoría original o idea discutida en un largo pasaje en un artículo publicado de una forma nueva que se adapte a tu estudio. Por ejemplo, utilizar una tabla o un gráfico en una nueva tabla o gráfico en tu documento. Ahora veamos cómo es la forma en que se debe citar basado en el número de autores y el tipo de autor. Para un trabajo hecho por un solo autor, cuando vas a citar el texto por primera vez, puedes colocar el apellido y el año entre paréntesis. Para citas subsecuentes, la misma forma. Si lo vas a utilizar en un formato entre paréntesis, es decir, al final de la cita, colocas el apellido, coma, el año. Y lo mismo para forma subsecuente. Cuando es por dos autores, debes colocar, bueno, aquí es una I, se me olvidó traducirlo. Walker y Allen, 2004. Lo mismo para citas subsecuentes y en el formato entre paréntesis si debes cambiar a un ampersand. Un trabajo por tres autores con exactamente igual, pero cuando vas a citar, como son tres autores, debes colocar la abreviación latina et al. Para el formato entre paréntesis debe utilizar el ampersand y citarlos a todos los apellidos, solamente el apellido. Y en las citas subsecuentes colocas el primer apellido y la abreviación latina seguido del año. Cuando es por cuatro autores,
es el mismo formato hasta 5 autores. Es decir, tomas los apellidos, al fin, antes del último colocas un i, y para citas subsecuentes colocas la abreviación latina. Lo mismo para el formato entre paréntesis, colocas el ampersand antes del último apellido, y en las citas subsecuentes en formato entre paréntesis debes colocar la abreviación latina. Cuando el trabajo es hecho por 6 o más autores, debes colocar solamente el primer apellido y la cita y la abreviación latina seguida del año entre paréntesis. Y este mismo formato se repite para formato entre paréntesis. Cuando se trata de grupos identificables con abreviaturas como autores, grupos como autores, pues, por ejemplo, asociaciones, cooperativas, etcétera. Por ejemplo, aquí National Institute of Mental Health, aquí el acrónimo lo colocas entre paréntesis junto al año. Recuerden la coma. Y la cita subsecuente solamente colocas el año. Disculpen, aquí la coma no iba. Para citas subsecuentes solamente el acrónimo. Y cuando es el formato entre paréntesis colocas el acrónimo entre corchetes. Recuerda que no se puede utilizar paréntesis dentro de otros paréntesis. Y para citas subsecuentes igual el acrónimo como el año. Y bueno, para grupos sin abreviar como autores, grupos como autores, esto es para por ejemplo Universidad de Pittsburgh 2005, el mismo formato, tanto para formato entre paréntesis como cuando no se usa paréntesis. Bueno, este es básicamente el formato que apoya las normas APA del autor año, este sistema. Y recuerden que se debe tener por cada autor que tú cites, debes colocarlo en tu cita en tu lista de referencia, tu bibliografía. El método para hacer citas autor-año requiere que el apellido del autor no incluya sufijo como junior o etcétera, y el año de publicación sea insertado en el texto en el punto apropiado, es decir, debe seguir ese mismo orden autor-año. Incluso si la referencia incluye mes y año, solo el año se coloca en la cita en el párrafo. En el raro caso en el que ambos año y autor se encuentren en el texto a citar, no añadas información dentro de paréntesis. Por ejemplo, en esta cita, en 2003, aparece el año y aparece el apellido. Entonces no es necesario colocar al final de la cita el método es: dentro de un párrafo, cuando el nombre del autor es parte de la narrativa, no necesitas incluir el año en siguiente referencia a un estudio dentro de paréntesis, mientras que el estudio no se pueda confundir con otros citados en el artículo. Incluye el año en todas las citas dentro de paréntesis. Por ejemplo, aquí aparece el apellido del autor y se agrega el año de la cita. Pero como aparece otra vez el nombre del autor, no es necesario colocarle el año. Al final se coloca la cita, pues el autor y el sistema, pues el método. Sin embargo, cuando ambos el nombre y el año están en paréntesis, incluye el año en siguientes citas dentro del párrafo. Por ejemplo, si aquí hubiesen tomado desde acá la cita y aquí Kessler estuviese entre paréntesis junto con el año, luego se debe añadir pues el año junto al apellido que aparece en la cita. Precede el último nombre en una cita de múltiples autores en el texto por la palabra and, por ejemplo si es un artículo en inglés que estás leyendo, o y. En material dentro de paréntesis, tablas y encabezados, y en la lista de referencia une los nombres con un ampersand. Por ejemplo, lo que comentamos antes.
Cuando un trabajo tiene 3 o más autores, cita solo el apellido del primer autor seguido de et al, sin cursiva y con un punto luego de al. Es decir, el punto es importante, es parte de la abreviatura. Y el año para las primeras y siguientes citas. Si dos referencias con 3 o más autores se acortan a la misma forma, cita los apellidos de los primeros autores y tantos de los siguientes como sea necesario para distinguir ambas referencias, seguido de una coma y la abreviación latina et al. Por ejemplo, si la lista de apellidos es exactamente la misma, tú vas a localizar el punto donde son distintos. Por lo menos aquí Barrett Cave y Gabrieli. Así estas serían tus referencias o tu bibliografía. Y en el texto tú lo citarías como Kosslyn, Kounin y Barrett, por ejemplo, en el primer caso, y el año. Y Kosslyn, Kounin y Gabrieli y otros, y el año. Para tomar la decisión sin abreviar el nombre de un autor, que es un grupo, usa la regla general. Es decir, si de verdad quieres entender, o mejor dicho, dar a entender qué significa el acrónimo, la abreviatura que estás utilizando, debes tener en cuenta de que necesitas dar suficiente información en la cita textual para que el lector pueda localizar tu lista en tu lista de referencias esa entrada, pues ese autor. Si el nombre es largo y problemático y si la abreviación es familiar o entendible a simple vista, puedes abreviar el nombre en las siguientes citas. Nombres oficiales deberían ser usados para listas de referencia. Por ejemplo, American Psychological Association. No APA. No debes colocar APA. Un cuerpo padre precede una subdivisión. Por ejemplo, Universidad de Oriente precede a Departamento de Matemáticas. Sí, solo si el trabajo es firmado como anónimo, comienza la entrada con la palabra anónimo y alfabetiza la entrada como si anónimo fuese un verdadero nombre o apellido. En una referencia a un trabajo como autor, que es un grupo, por ejemplo, un grupo de estudio, una agencia de gobierno, una corporación, una cooperativa, etc., un punto sigue el elemento autor. Cuando un trabajo no tiene autor identificado, cita en el texto las primeras palabras de la entrada en la lista de referencia, usualmente el título y el año. Usa doble comillas alrededor del título de un artículo, un capítulo o una página web y coloca en cursiva el título de un periódico, libro, reporte o ensayo. Por ejemplo, si este es un ensayo y aquí el libro College Bound Seniors. Trata las referencias a materiales legales como referencias a trabajos sin autor. Es decir, cita en materiales tales como casos en la corte, estatutos y legislación, solo las primeras palabras de la referencia y el año. Cuando un trabajo de un autor es designado como anónimo, cita en el texto la palabra anónimo seguido de una coma y el año. Para citar una parte específica de una fuente, indica la página, capítulo, figura, tabla o ecuación en el punto apropiado del texto. Nota que aquí, por ejemplo, página está abreviado, pero capítulo no. Las comunicaciones personales, cartas privadas, memos, etc. Algunas comunicaciones electrónicas como correo electrónico, mensajes de grupos de discusión no archivados, entrevistas personales, conversaciones telefónicas y otras parecidas, ya que no proveen datos recuperables, o sea, no hay forma de identificarlas únicamente y estos datos pueden ser muy volátiles, no se incluyen en la lista de referencias. Cita comunicaciones personales únicamente en el texto, coloca las iniciales y el apellido del comunicado y que sean tan exactos como sea posible. Por lo menos aquí colocó incluso el mes y el día y el año. APA requiere que la lista bibliográfica sea de doble espacio y que las entradas tengan una sangría francesa. Ok, vamos a entrar un poco a lo que son las referencias, la lista de referencias o lo que nosotros llamamos
bibliografía, aunque eh, APA hace una distinción. Una referencia no es más que una lista de referencias. Son documentos, son trabajos que dan soporte al documento o al trabajo que tú estás haciendo. Sin embargo, una bibliografía son documentos o trabajos que ayudan a profundizar al lector en el tema que tú estás tratando. Este, las listas de referencias solo incluyen referencias que documentan el artículo y proveen datos recuperables. No incluyes en ellas comunicaciones personales, tales como cartas, memorandos y comunicaciones electrónicas informales. Cada entrada de una lista de referencias usualmente contiene los siguientes elementos: autor, año de publicación, título y datos publicados. Toda la información necesaria para identificar únicamente y realizar búsquedas en librerías. Aunque algunos números de volúmenes de libros y periódicos son dados en números romanos, usualmente los artículos APA usan números arábicos. Por ejemplo, volumen 3, no volumen con números romanos. Debido a que usan menos espacio y son más fáciles de comprender que los romanos. Un número romano que es parte de un título debe permanecer en romano. Consistencia: para que se pueda indexar vía web y o puedan seguir un mismo patrón de búsqueda los usuarios interesados en dicho artículo. Eso es importante, mantener la consistencia. Asegurarse de buscar la última versión, ya que en internet se pueden coexistir muchas versiones de un mismo trabajo. Alfabetizando nombres. Si no estás seguro acerca del formato apropiado para un nombre, puedes consultar con el autor cuál es el de su preferencia, o puedes buscar publicaciones anteriores del mismo autor. Por ejemplo, Chen Zhen, Ser puede ser su apellido, y entonces así se publicaría, si por ejemplo en Venezuela. Alfabetiza letra por letra. Al hacerlo, recuerda: nada precede a algo. Aquí, por ejemplo, Brown, que luego de la N no sigue nada, precede a Browning, que luego de la N sigue una I, aun cuando la I es primero que la J, viene primero que la J alfabéticamente. Y por ejemplo en este, por el segundo, como no contiene nada, va antes que este que sí contiene. Y así otro ejemplo. Alfabetiza literalmente los prefijos Mac. No como si estos fuesen todos pronunciados Mac. Tienes que desechar el apóstrofe y utilizarlo, listarlos alfabéticamente. Alfabetiza entradas con números cronológicamente. Por lo menos Macomber segundo y Macomber tercero. Orden de muchos trabajos por un mismo autor. Las entradas de un autor son posicionadas por el año de publicación, el más antiguo primero. Algo que se me olvidó acotar, mi compañero va a dar muchos más ejemplos con respecto a las referencias. Yo voy a tratar de ser un poco más teórico sobre los lineamientos que se deben seguir para hacer la lista de referencias. Las entradas de un autor preceden a las de múltiples autores, empezando con el mismo apellido, incluso si el de múltiples autores fue publicado antes. Referencias con el mismo primer autor y diferente segundo o tercer autor son posicionadas alfabéticamente por el apellido del segundo autor, o si el segundo es igual, por el apellido del tercero, y así sucesivamente. Bueno, esto es más o menos lo que conversábamos antes, pero lo de anterior era para hacer una cita dentro del texto, y esto es para la lista de referencia, la bibliografía. Se debe ordenar por el orden alfabético y basado en la cantidad de autores. Referencias con los mismos autores en el mismo orden son posicionadas por año de publicación, el más antiguo primero. Referencias por el mismo autor o por los mismos dos o más autores en el mismo orden con la misma fecha de publicación son posicionados alfabéticamente por título, excluyendo artículos como una, o el, las, los, etc. Excepción a esta regla: si la referencia con los mismos autores publicada en el mismo año son identificados como artículos en una serie, como parte 1 o parte 2, ordena las referencias en el orden de la serie, no alfabéticamente por título.
coloca letras minúsculas al lado del año y dentro del paréntesis. Información del autor. Invierte todos los nombres de los autores. Para 7 o menos autores coloca apellidos e iniciales. Disculpen, esto es para los cuáles son los componentes o qué es lo que compone a una referencia bibliográfica. Cuando sean 8 o más autores, incluye los primeros 6 nombres de autores, luego 3 puntos de elipsis y el nombre del último autor. Esto es para ahorrar espacio y ser consistente en la forma en que se hace la referencia. Si la lista de referencia incluye diferentes autores con el mismo apellido y primera inicial, se debe colocar los primeros nombres completos de los autores en corchete. Por ejemplo, Janet P. y Janet P. en realidad no son la misma persona, uno es Paul y el otro es Pierre. Y en el texto lo colocarías con el primer nombre y el apellido. Si el primer nombre del autor tiene guión, mantén el guión e incluye un punto luego de cada inicial. Por ejemplo, en una referencia a un trabajo sin autor, mueve el título a la posición del autor. Antes de la fecha de publicación se coloca un punto luego del título. Use coma para separar los autores, para separar apellidos e iniciales y para separar iniciales y sufijos. De 2 a 7 autores usa un ampersand antes y después del último autor. Si los autores son listados con la palabra with, por ejemplo, si ves un documento en inglés o con en español, inclúyelo en la referencia en paréntesis. Sin embargo, la cita en el texto se refiere solo al autor principal. Es decir, with Wynford no cabría dentro de la cita. Escribe el nombre de la cita en el texto. Escribe el nombre completo de un autor que es un grupo. Royal Institute of Technology. En una referencia a un trabajo con un autor que es un grupo, se coloca un punto luego del elemento autor. Por ejemplo, grupo de estudio, cooperación, etc. Información del editor. En una referencia a un libro editado, coloca los nombres de los editores en la posición del autor y encierra la abreviatura ed de editor, de editores o editores, editor o editores. En paréntesis luego del último nombre del editor. Se coloca un punto luego de la abreviatura entre paréntesis. En una referencia a un capítulo en un libro editado, invierte los nombres de los autores de los capítulos, pero no invierte los nombres de los editores del libro. El nombre del editor del libro debería estar precedida por la palabra in, punto. Es importante el punto porque en inglés existe la palabra in. Es importante la mayúscula porque la palabra in en minúscula puede significar pulgada en inglés. Provee las iniciales y apellidos para todos los editores para trabajo con referencias sustanciales con una larga junta editorial. Solo con nombrar el editor en jefe seguido de et al es aceptable. Para un libro sin editor, sencillamente incluye la palabra in antes del título del libro. Fecha de publicación. Coloca en paréntesis el año en que fue publicado el trabajo. Para trabajos sin publicar o publicados informalmente, coloca el año en el que fue producido. Para revistas, periódicos y boletines informativos, coloca el año y la fecha exacta de la publicación, mes o mes y día, separada por una coma y encerrada en paréntesis. Si la fecha es dada como una estación, coloca el año y la estación. O sea, cuando digo estación me refiero a verano, primavera, etc. Separados por una coma y encerrados en paréntesis. Para papeles y póster presentados en reuniones, coloca el año y mes de la reunión, separado por coma y encerrado en paréntesis. Escribe impress, en prensa, dentro de paréntesis para artículos que han sido aceptados para publicación, pero que no han sido publicados aún. No coloques una fecha hasta que el artículo esté publicado realmente. Para muchos volúmenes en un trabajo multivolumen o muchas cartas provenientes de la misma colección, que expresan la misma fecha como un rango de años desde lo más antiguo hasta lo más actual. Mejor dicho, expresa la fecha como un rango de años desde lo más antiguo hasta lo más actual.
Para fuentes archivadas indica una fecha estimada que es razonablemente cierta, pero que no se especificó en el documento, al usar CA punto, que es circa, y encierra la información en corchetes cuadrados. Corchetes cuadrados son los corchetes normales, porque también existen corchetes angulares, que son mayor y menor. Finaliza el elemento con un punto luego del paréntesis de cierre. Título. Título de artículo o capítulo. Capitaliza solo la primera palabra del título y del subtítulo, si hay, y cualquier pronombre propio. No coloque en cursivas el título, coloca las comillas alrededor. Termina el elemento con un punto. Un ejemplito. Títulos periódicos. Periódicos me refiero a que son recurrentes. Los periódicos, los boletines informativos, las revistas. Coloque el título completo en letras mayúsculas y minúsculas luego, y en cursiva el nombre. Títulos no periódicos, no recurrentes, pues no continuos, reiterados. Libros y reportes, por ejemplo. Capitaliza solo la primera palabra del título y subtítulo, si existe. Y cualquier pronombre propio, coloca en cursiva el título. Encierra la información adicional dada sobre la publicación para su identificación y recuperación. Edición, número de reporte, número de volumen, dentro de paréntesis, luego del título. No use un punto entre el título y la información entre paréntesis. No colocar en cursiva el contenido dentro de paréntesis. Si un volumen es parte de uno más grande, una serie de títulos separados o colección, trata el título de la serie y el volumen como un título de dos partes. Finaliza el elemento con un punto. Para información no rutinaria en título. Si la información no rutinaria es importante para identificar y recuperar, colócalo en corchetes luego del título y de cualquier información dentro de paréntesis. Capitaliza la primera letra de la anotación. Los corchetes indican una descripción de forma, no de título. Algunos ejemplos de cosas que se colocan entre corchetes, por ejemplo, carta al editor, una nota especial, una sección especial, una monografía, un resumen, un abstract, un audio, resumen del audio, un dato de archivo, un archivo de datos, perdón, un ensayo, un video, nota sobre una lectura, CD, un sobre de computador, etcétera, etcétera. Información de la publicación. De nuevo, periódicos se refiere a recurrente. Periódicos, boletín informativo, revistas. Coloca el número del volumen luego del título. Colócalo en cursiva. No use la abreviatura vol antes del número. Coloca el número de publicaciones del periódico, si está disponible, al igual que el número de volumen si el periódico está paginado por publicación. Sitúa el número de publicación en paréntesis luego del número de volumen. No lo coloque en cursiva. Coloca el número de página en el cual el material citado aparece. Finaliza el elemento con un punto. De nuevo, mi compañera se va a encargar de colocar ejemplos y explicar un poco sobre la teoría de esto. Nombres y lugares de publicaciones periódicas generalmente no son incluidas en las referencias de acuerdo a viejas prácticas no periódicos, no recurrentes, los libros y reportes. Coloca la ubicación, ciudad y estado, o si es fuera de, bueno, en APA salía de Venezuela, pero de Estados Unidos, fuera de Estados Unidos, pero me imagino que también se refiere a cualquier país, fuera de Venezuela, por ejemplo. Ciudad y país, donde el editor está ubicado como se nota en las páginas de títulos para libros, reportes, folletos y otras publicaciones separadas no periódicas. Si el editor es una universidad y el nombre del estado o provincia está incluido en el nombre de la universidad, no repitas el nombre en la ubicación del editor. Los nombres de los estados, bueno, aquí sí dice la acotación, Estados Unidos, Venezuela y su territorio son abreviados en la lista de referencia. Para citar lugares fuera de los Estados Unidos o Venezuela, escribe el nombre de la ciudad y del país. Sin embargo, si estás publicando fuera de los Estados Unidos o Venezuela o para lectores internacionales, revisa los lineamientos de estilo específicos de tu institución o editor para escribir o abreviar nombres de estados, provincias, territorios y países. Usa dos puntos luego de una ubicación.
Coloca el nombre del editor de la manera más breve e inteligible que sea posible. Escribe los nombres de asociaciones, corporaciones y prensa universitaria, pero omite términos superfluos como publishers o editores, que es la traducción, CO y Inc., que son compañía anónima, y otros tipos de nombres pues superfluos, los cuales no son requeridos para identificar al editor. Mantén las palabras libros y prensa. Si dos o más ubicaciones de editores son dadas en el libro, coloca la ubicación listada de primero, o si especificó, la ubicación de la oficina. Cuando el autor es también el editor, usa autor para indicar el editor. Finaliza el elemento con un grupo, con un punto, perdón. Fuentes electrónicas, ubicación de la información. Con respecto a las URL, en general recomendamos que las normas APA, que incluyas los mismos elementos en el mismo orden, tal como lo harías para una referencia a una fuente a medios estáticos, y añade tanta información para recuperar electrónicamente como se necesite para que otro pueda localizar la fuente que está citando. El nombre de dominio no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero por consistencia y facilidad para leer se recomienda colocarlo en minúsculas. Todo el contenido de Internet es propenso a ser reubicado, reestructurado o eliminado, resultando en enlaces rotos y URLs que no funcionan en tu lista de referencia. En un intento por resolver este problema, algunos editores académicos han trabajado en asignar un DOI a artículos periódicos y otros documentos. El sistema DOI provee un medio de identificación persistente para administrar información en redes digitales. Se implementan a través de agencias de registro como esa que estoy Crossref, el cual provee de servicios e enlaces a citas para el sector de publicaciones científicas. Es decir, te asignan a cada publicación un identificador único que te va digamos que permite evitar la identificación de tu publicación. Eso es lo que permite la identificación. Se implementan los participantes de Crossref han desarrollado un sistema que provee dos funciones críticas. Primero, asignar a cada artículo un identificador único y un sistema de enrutamiento básico que funciona como un banco de liquidación. Dirige a los lectores hacia el contenido independientemente de donde esté el contenido. Y una segunda función es se colabora para usar el DOI como un mecanismo básico de enlazado incrustado en tu lista de referencia de artículos electrónicos que permitan acceder simplemente con un clic a cada referencia. El DOI como artículo identificador. Básicamente el DOI es una cadena alfanumérica única. El editor asigna un DOI cuando tu artículo es publicado y puesto a disposición electrónicamente. Todos los números DOI comienzan con un 10 y contienen un prefijo y un sufijo separado por una barra. El prefijo es un número de 4 más dígitos asignados a organizaciones. El sufijo es asignado por el editor y fue diseñado para ser flexible con los estándares de identificación de editores. Se recomienda que cuando estén disponibles los DOI se incluyan tanto para fuentes impresas como para fuentes electrónicas. El DOI se encuentra típicamente en la primera página del artículo del periódico, del artículo electrónico, cerca del aviso de copyright. Un error ahí de tipeo. La función de enlazado de los DOI en la lista de referencia funcionan como enlaces al contenido al que estás haciendo referencia. Un puntero básicamente. O se implementa como un puntero. Los lectores pueden hacer clic en el botón para ver el artículo o ver un resumen y una oportunidad para comprar una copia del artículo, del documento que se publicó. Si el enlace no está activo, si el DOI se hizo referencia a una publicación impresa, el lector puede simplemente meter el DOI en el campo buscador de DOI que provee la agencia de registro Crossref y será direccionado al artículo o enlace para que el usuario lo pueda comprar, proveyendo datos de publicaciones para fuentes electrónicas. Para versiones electrónicas basadas en fuentes impresas, como los PDF, coloca números de páginas para el artículo citado. Usa pp y un punto antes de número de páginas en referencias a periódicos.
provea la cadena alfanumérica para el DOI exactamente como fue publicado en el artículo. No es un tema de estilo, sino de eh, referencia para la recuperación de la información. Use este formato para el DOI en referencias. DOI, dos puntos y luego el número, todo en minúscula. DOI en minúscula. Cuando se usa un DOI no es necesario colocar más información para identificar o localizar el contenido para recuperarlo. Si no se ha asignado ningún DOI al contenido, coloca la URL de la página de inicio del editor del periódico, del libro o reporte. Si accedes al artículo desde una base de datos privada, quizás necesites hacer una búsqueda en la web para localizar esta URL. No inserte un guión si necesitas dividir la URL a otra línea, en cambio divídela ante las puntuaciones. Una excepción sería, por supuesto, el protocolo. No añadas un punto después de la URL para evitar dar la impresión de que el punto es parte de la URL. No es un tema de estilo, sino para recuperar la información correctamente. En general, no es necesario incluir información de la base de datos. La cobertura hacia los periódicos en una base de datos particular puede cambiar con el tiempo. Además, si usas ellos lo llaman agregador, que es básicamente una base de datos inmensa que tienen todos estos documentos almacenados y sus respectivas referencias. Cada uno de los que, si usa un agregador, como algunos de los mencionados aquí, cada uno de los que contengan muchas bases de datos específicas, cada uno de los que contengan muchas bases de datos específicas, las disciplinas, tal como pueden ser imprecisos exactamente cuál base de datos suministró el texto completo del artículo. O sea, no es necesario incluir información sobre de dónde tú estás, qué base de datos, qué agregadores tú estás usando, ya que puede ser impreciso si llega a cambiar con el tiempo, digamos, para suministrar los datos que estás incluyendo en tu documento. No incluyas fechas de recuperación, al menos que el material fuente cambie con el tiempo, por ejemplo las wikis que constantemente se están modificando. Al igual que con las referencias a materiales impresos u otros medios estáticos, es preferible citar la versión final. Para finalizar, algunos documentos archivados, por ejemplo periódicos descontinuados, monografías, disertaciones, etc., pueden ser encontrados únicamente en bases de datos electrónicas tales como esas. Cuando el documento no es fácilmente localizado a través de sus canales de publicación primario, coloca la URL de inicio para el archivo online. Bueno, espero que no se hayan dormido.